Buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro encuentro conociendo la fe católica. Quien se saluda es su hermano en Cristo, su servidor Nelson Malikovsky. Estamos aquí para compartir todos los domingos la palabra de Dios, el evangelio que corresponde el día de hoy, que es domingo. Hoy tomado del evangelio según San Juan, capítulo 12, del 20 al 32. Y vemos que aquí Jesús nos ya deja claro que si el grano no muere, se queda solo. Para que podamos dar fruto, para que el grano produzca fruto, hay que morir. Hay que dejar de ser lo que quiere ser y ser otro. Una planta nueva, una persona nueva, algo distinto que era. Escuchamos el Evangelio el domingo pasado, que Jesús decía que Él sería levantado al desierto, al alto como la serpiente en el desierto, para aquel que en Él crea tenga vida eterna. Hoy Jesús nos viene otra vez a decir que si el grano si no cae en tierra y muere, no da fruto. El que cae en tierra y muere, este da fruto. Hay que morir para frutificarnos. También el Evangelio de hoy nos va a decir que si no renunciamos a nosotros mismos, si no dejamos el apego a las cosas materiales, no podemos seguirlo. Porque Él dice que el que renuncia, se propone a sí mismo o busca ganar a su vida, lo perderá. Pero aquel que dejará esta vida para seguir, eso tendrá vida. Por eso Él nos pide que dejamos todo y seguimosles. La primera lectura de hoy, tomada del libro de Isaías, de Jeremías 31, 34. El Señor nos viene hablando de una nueva ley. Un nuevo medio para poder salvarnos. Ley nueva. El antiguo se quedó a los judíos. Como dice San Pablo, la antigua ley era dedicada a aquel para quien fue escrito. Entonces, hermano, le agradezco a ustedes que nos acompañan a través de la 98.7 FM, Radio San Lorenzo. También por la página de la radio 98.7. Y también los que nos acompañan por la página Rescat Apologética Católica. Como siempre digo a los que nos acompañan por las plataformas virtuales, por Facebook, comparte el video. Comparta nuestro compartir. Porque compartir también es evangelizar. Ayúdanos a evangelizar compartiendo. A los que están por la emisora de la radio, platica con su vecino, su amigo, de nuestro trabajo, nuestro encuentro. Y así también compartiendo a ellos y escuchando nos ayuda a llevar ese ministerio adelante. Vemos tantos que hablan de Dios, pero muchos hablan de Dios de manera equivocada. Nosotros buscamos hablar de Dios según enseña la Santa Madre Iglesia, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que Él fundó a 2000 años atrás. Y le prometió que los poderes de la muerte jamás prevalecerá contra Él. Quiere decir
Esa es la iglesia que lo cual nosotros pertenecemos. Es la iglesia de Jesucristo, la cual Él siempre estará con ella y siempre o defenderá. Entonces, en este compartir buscamos siempre elevar nuestra fe para el conocimiento de ella. Y también mirando a nosotros mismos para ver en qué yo estoy faltando con Dios. En qué yo estoy dejando de amar a Dios. En qué estoy dejando de ser sincero con Dios. Y la segunda lectura de hoy, a donde habla que Jesús fue obediente y probó su obediencia a Dios por medio del sufrimiento, para así salvar a los que lo obedecen. Vemos que parece que Jesús en estos tiempos del Evangelio, o en todos los Evangelios, que los evangelistas escribieron, nos centra en algo, parece repetitivo. Haga lo que lo dijo, renuncie a ti mismo. El que me ama, escucha mi voz. El que cumple mis palabras, esto es que me ama. Renuncie el camino malo, cambia de vida. Y da mucho más en ese tiempo de Cuaresma. Tiempo de penitencia, tiempo de rever nuestra vida, rever nuestras prácticas y buscar cambiar. Cambiar no para peor, sino para mejor. Cambiarnos de una persona que no ama a Dios para una persona que ama. Todos pueden decir, mas ¿quién no ama a Dios? Todos los amamos, todos lo queremos, todos lo creemos. Esto no es verdad. Jesús le dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Analice sus prácticas diarias. Analizamos nuestras prácticas diarias, cómo vivimos. Y dentro de eso podemos espejarnos, ver nuestro reflejo. Y así ver si realmente amamos a Dios. Si cumplimos sus mandamientos, esto es la prueba que los amamos. De lo contrario, podemos decir que lo amamos, pero en realidad no lo amamos. Porque amar es responder, es buscar hacer o agradar a la persona a lo cual amamos. De lo contrario, es hipocresía, no es amor. Por eso, hermano, le invito para que leamos el Evangelio del día de hoy. Pero antes, pedimos al Espíritu Santo que viene en nuestra ayuda y nuestro auxilio, para que así la palabra de Dios penetre en nuestros corazones, en nuestro ser y en nuestra vida, para que podamos responder a Dios por lo tanto que Él hizo por nosotros, por su entrega, por morir por mí y por ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiando por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y empezamos ese compartir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchamos, hermano, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. También un cierto número de griegos, de los que adoran a Dios,
había subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y lo rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés, y los dos fueron decirlo a Jesús. Entonces Jesús dijo: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da muchos frutos. El que ama su vida lo destruye, y el que desprecia su vida en este mundo lo conserva para la vida eterna. El que quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y el que me sirve, el Padre lo dará un puesto de honor. Ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso: Padre, líbrame de esta hora? Si precisamente ha llegado esta hora para enfrentarme con todo esto. Padre, da la gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Los que estaban allí y que escucharon la voz decía que había sido un trueno. Otro decía: le ha hablado un ángel. Entonces Jesús declaró: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juez de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado afuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré a todos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, aquí nos vemos el texto cuando empieza diciendo que algunos de los que adoraban a Dios y al templo y preguntaron para adorar a Dios, y preguntaron por Jesús para verlo. Primero, podemos ver que a las personas que adoran a Dios acude al templo para verlo y adorar. Y así podemos comenzar a ver nuestra vida en cuestión del tema de adoración. Porque si de realidad adoramos a Dios, acudimos a Él. ¿En dónde? En el templo. Si no acudimos al templo como manda la iglesia para adorar a Dios, por más que decimos adoro a Dios, pero no lo adoramos. La verdad, que a Dios le adora en espíritu y en verdad, como dice el Señor a la samaritana. Pero es en espíritu y en verdad existe una respuesta. En espíritu es porque adoro a Dios, y en verdad cuando demuestro mi amor a Dios y lo adoro a donde corresponde también adorar, en la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Así podemos decir que amamos a Dios
y adoramos a Dios. Y cuando no conocemos a Cristo, recorrimos al templo y le preguntamos, queremos ver al Señor. Quiere decir, quiero conocer a Dios. Si mi fe es poca, ¿cómo es que puedo conocer a Dios? Aumentando mi fe. ¿Y cómo voy a aumentar mi fe? Conociendo de Dios. Porque no puedo amar lo que no conozco. Es imposible amar a aquel que no conozco. Dios es espíritu, quien adora, adora en espíritu. Pero Jesús, el Verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros para que creemos en Él. Y también Él en la última cena le tomó pan, le dio gracia y dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, tomen y comen. También dice en Evangelio de San Juan 6, del 51 en adelante, que Él es el pan vivo bajado del cielo, aquel que come de este pan vivirá de vida eterna. Es decir, para tener vida en Cristo hay que comerlo como Él lo dijo, como esto a través de la Eucaristía. ¿Y cómo vamos a creer en esto si no lo conocemos a Él? Pero podemos decir, yo conozco a Cristo porque sé que Él vino al mundo y murió por nosotros para rescatarnos. A ver si ese conocimiento es superficial. ¿Por qué? Porque sabemos que vino un Mesías al mundo, que vino para rescatarnos. Pero no conocemos su orden. No conocemos su poder. Y pasamos a dejar de creer en Él y creer en alguien que nos pasa a ver las cosas sagradas como algo material. Nos deja pasar allá de la visión humana. ¿Por qué? Porque dice que no es real la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, o es algo consagrado. Y la verdad, la Eucaristía, donde debemos comer a Cristo a través del pan, porque es mirando es pan, pero no es pan, porque Él dijo que no es pan. Y también en Mateos 28, 18 en adelante, Él nos va a decir que a Él ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Es decir, ¿quién tiene el poder? A Él. Si Él dijo, está dicho y punto. Y si podemos decir, creemos en Cristo, sé que vino, pero no cree que Él es capaz de hacer y cumplir lo que Él prometió, es porque no conocemos a Cristo. Es un conocer superficial. Es un conocer porque me han dicho, pero no porque ha visto. Y cuando el pueblo preguntaron para conocer, y Andrés y Felipe le contaron Jesús, Jesús entonces dijo Jesús, ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da muchos frutos. El momento de glorificar a Cristo es el momento de elevarse en la cruz para redimirnos. El momento de nosotros glorificar a Dios es el momento que renunciamos todo por amor a Dios. Es lo que morimos. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Tenemos que morir, hermanos, en las pasiones de la carne, en las cosas materiales. No es que no podemos tener nada. Sí, si Dios nos dio, tenemos que ser un buen administrador con las cosas terrenas. Pero no poner esto por encima de las cosas de Dios.
¿Cómo es que ponemos las cosas de la tierra, nuestros placeres, nuestros gustos por encima de Dios? ¿Cómo es que vamos a ver esto? Es el momento de analizar y ver. Ver con nuestro sentimiento, con nuestros ojos de la razón. Si en mi día la oración, el agradecer, el pedir a Dios, el encomendar a Dios nuestra acción no está en las primeras palabras de nuestros días y nuestra boca, sino que lo que sale de nuestra boca siempre es lo que voy a hacer, cómo ganar dinero, cómo mejorar mi vida, cómo es que voy a estar mejor en la sociedad. Esto es porque no tiene Dios en primer lugar. No ha muerto en las cosas terrenas. Pero cuando nos despertamos y colocamos a Dios enfrente de todo nuestro ser, de nuestra vida, de nuestros hacer, ahí empezamos a morir. ¿Por qué? Porque tenemos que tener Dios en el centro de nuestra vida y nuestros hacer. No nuestros hacer en el centro de nuestra vida. No es las cosas materiales más importantes que Dios, ni los seres humanos, los hombres, más importantes que Dios. Él murió. Y cuando escuche la voz que está volviendo el Evangelio, que la voz que escucharon en el cielo, Jesús dijo, no es para mí, es para ustedes. Es porque Dios quiere nos glorificar. ¿Pero cómo? ¿Cómo glorificaremos a Dios si no lo conocemos? O si no hacemos caso, no queremos conocer. ¿Por qué? Muchas veces nosotros hablamos de Dios o a muchas personas y ellos no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque su vida no es según el querer de Dios. Y si escucha lo que dice la palabra de Dios, hay que hacer un cambio, hay que morir. El grano hay que morir, porque de lo contrario no da fruto. ¿Y qué fruto buscamos? ¿Fruto terreno? No. El fruto que queremos es el fruto de la vida. El fruto que produce la vida eterna, fruto en Cristo, la vida en Cristo. Jesús así lo atraerá a él. Si saltamos a la segunda lectura, que es carta de los Hebreos capítulo 5, aquí el escritor nos va a dejar muy bien claro de qué manera es que Cristo fue obediente. Y el único problema es que nosotros no queremos ser obedientes. Porque cuando encontramos en dificultad buscamos medios materiales para querer solucionar y nunca buscamos a Dios para que nos tome providencia. Olvidemos lo que Jesús le dijo en Mateo 6 o 7. Busque primero el reino de Dios y las demás cosas serán acrecentadas. Jesús le dijo, no se preocupe con el pan que va a comer, con la ropa que va a vestir o con lo que bebe. Se preocupa más bien por las cosas que no es de este mundo, no por la riqueza terrena, que es el reino de Dios. Y nuestro Padre Celestial, que es Padre, sabe que necesitamos y nunca dejará nos en la mano. Nunca nos abandonará. Y aquí, el escritor a los Hebreos empieza diciendo, 5:7 de Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Dice así, en los días de su vida mortal, presentó ruego y súplica a aquel que podía salvarlo de la muerte. Esto fue su sacrificio, con gran clamores y lágrimas.
y fue escuchando por su actitud reverente. Cuando Jesús estaba, suplicó. Si podemos ver en Evangelio de San Juan capítulo 17, la oración sacerdotal de Cristo, suplicando por nosotros. ¿Y qué estaba suplicando Jesús? Por la unidad. Pidiendo a Dios que preservase a cada uno de los suyos para que no se perdiese. Pidiendo a Dios, rogando para que nosotros seremos uno, y, como Él y el Padre es uno. Eso es la unidad. Y eso retoma San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, desde el 1. Pedimos, suplicándonos que soportamos uno a otro con amor, con una misma esperanza, una misma fe, un mismo Señor, un mismo y único bautismo, un solo Señor, una sola fe y un solo cuerpo. Esta súplica ¿acaso tal vez nos importa esa súplica de Cristo? En esos tiempos de Cuaresma es tiempo de rever nuestra vida. Sigue diciendo. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. ¿A dónde aprendió Jesús lo que es obedecer? En lo bueno, en los placeres, en la riqueza, no, en su pasión. Y nosotros, cuando viene sobre nosotros una pequeña prueba, ya nos aborrecemos y ya no queremos nada más. La obediencia hacia ahí llega. ¿Por qué? Porque queremos las cosas fáciles. Y sigue. Y ahora, llegando a su perfección, traerá la salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Y qué dice el Evangelio? Si no muere, no da fruto. El que se apega aquí a las cosas de aquí, tampoco. Y si la salvación es para aquel que le obedece, aquí viene algo que tenemos que pensar. Obedecemos realmente a Cristo, porque la salvación es para quien lo obedece. Y vemos en otra parte que Jesús dice, aquel que me ama guarda mis mandamientos. Está diciendo otra vez de manera distinta, la salvación es para aquel que obedece. Aquel que me ama obedece a mí. Aquel que me ama hace caso con lo que yo les digo. Aquel que no ama busca un Cristo según su conveniencia. Un buffet. Esto me agrada, entonces acepto. Esto no me agrada, entonces no acepto. Cuando la iglesia pide algo, porque según dice San Pablo, 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es columna y base de la verdad. Si la iglesia le pide una responsabilidad, se enoja. Si la iglesia pide los sacramentos porque son bautizando y dice ser católico, pide que se regularice en su matrimonio, ¿qué hace la persona? Muchas veces se enoja. ¿Por qué? Porque no obedece a Cristo, no ama a Cristo. Porque si amase, buscaría estar en plena amistad con Dios. Porque ¿quién es la persona que no quiere estar junto con la persona amada?
Y si la persona ama de verdad, es que está junto con la persona amada, va a hacer de todo para no contrariar los gustos, la orden de la persona amada. Y aquí podemos comparar, vamos a decir, Cristo, que es nuestra cabeza, el novio, nosotros la novia. No debemos de hacer la voluntad de Dios, que es nuestro Señor, para estar junto con Él, para tener y recibir de Él lo que Él prometió, que es la vida eterna. Vemos en nuestros días muchos padres que se van a pedir sacramento a sus hijos, siendo que ellos mismos no quieren para ti una responsabilidad de los sacramentos. No quiere casarse, quiere vivir en concubinato y quiere dar el sacramento por su hijo porque quiere que pertenezca a la iglesia. ¿Y qué es que pide la iglesia cuando te administra el sacramento? En especial empezamos con el sacramento de iniciación, el bautismo, que prometemos a educar en la fe católica. Renunciamos ahí toda clase de pecado y volvemos y tornamos a vivir como nada pasó. ¿Eso es obedecer a Dios? No. ¿Y qué dice que el escritor a los hebreos? Que Jesús, leemos otra vez, ahora llegando a su perfección, traerá la salvación eterna por a todos los que obedecen. Y San Pablo fue uno de los precursores de lo que Jesús le decía. ¿Qué dice San Pablo en la carta a los Corintios? Capítulo 1, sobre el matrimonio. Capítulo 7, versículo del 1. Preguntaron a mí, muchos de ustedes preguntaron a mí, entonces es bueno que el hombre está solo. ¿Qué dice San Pablo? Ni todo comprenderán esto, cada uno tiene sus dones. Pero que si no se contiene, que se casen. No dice que se rejunten, que se casen. También dice San Pablo en otra parte, si nosotros alistamos en el ejército, tenemos sumiso y tenemos que cumplir con aquel que nos alistamos. Si prometemos a Dios algo de cumplir, tenemos que cumplir. No veo honestidad en las personas que no viven el sacramento y buscan pedir sacramento. Porque no es sincero con Dios, consigo mismo. Y tampoco será sincero con Dios si no es sincero consigo mismo. No sabe lo que quiere. Y esto, hermanos, esta vida libertina no es lo que la iglesia enseña y nunca enseñó. Igual, a muchos que dicen que yo no necesito ir a la misa porque también tenemos la iglesia doméstica desde casa. Otra mentira de las más grandes mentiras. ¿Por qué? Porque no existe iglesia doméstica sin la iglesia comunitaria. Primero hay que tener la convivencia comunitaria en la comunidad, en la asamblea, para que así existe la iglesia doméstica. La iglesia doméstica es el resultado, vamos a decir, es la respuesta de lo que vivimos públicamente. Lo que vivimos públicamente en nuestra fe, y a dónde profesamos nuestra fe públicamente, en la Santa Misa los domingos. ¿Qué cosa? La iglesia nos pide confesar al menos una vez al año, tiempo de Cuaresma y también comulgar. ¿Y cuántos que se olvidan de esto?
Cuando la iglesia dice comulgar por lo menos una vez al año, piensan que están diciendo que la iglesia dice tiene que ir a la misa una vez al año. No. La misa es todos los domingos y fiesta de precepto. Si es posible todos los días, todos los días. Jesús no vino a salvarnos en tiempo de Pascua. Jesús vino a nos salvar a cualquier momento y todos los días. Si dejamos de estar en amistad con Dios en nuestros días, no importa, y la muerte nos liega y no estamos en plena unión con Dios. Yo no quiero decir lo que pasará porque no quiero apuntar a nadie, pero la palabra de Dios dice lo que pasará, qué sucederá. ¿Y con quién estamos? Ya es hora de rever nuestra vida y ver cómo estamos con Dios. Si realmente estamos construyendo un tesoro en el cielo. Yo a veces leo el pasaje en donde Jesús dice que muchos son llamados y pocos elegidos. A veces me duele esto. Porque si buscamos no juzgando ni mirando a los defectos de los demás, pero mirando en la luz de las Sagradas Escrituras, vemos que tan poco las personas que se preocupan con su propia salvación. Mayoría no están ni ahí. Simplemente dice, la cosa ya cambió, no es la misma cosa, ya es diferente, no es igual, para justificar su mala conducta. Jesús también dice que la puerta ancha, hay dos puertas, la ancha y la angustia. La angustia, la ancha, muchos pasarán por ellos. La angustia, la puerta apretada, muchos procurarán entrar, pero pocos conseguirán. Me da una sensación de tristeza y al mismo tiempo tristeza. Porque me paro a pensar y falar, Señor, ¿será que tan pocas gente se preocupa con su alma? Si pocos entrarán por la puerta estrecha o la puerta angustia que lleva a la salvación, si es poco. ¿Por qué poco? Jesús no vino para salvar toda la humanidad, toda la raza humana. ¿Por qué no responder a este llamado? Y la única manera de salvarnos es estar especialmente es en el seno de la iglesia que Cristo fundó. Porque si vamos a Hechos 2:37, el escritor decía así que Dios añadía a la comunidad o a la asamblea, la iglesia, depende de la traducción de la Biblia, los que iban salvando. Quiere decir, los que salieron. Por eso San Pablo dice que en los finales de los tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir? Estaban en la iglesia de Cristo, recibieron su sacramento, pero lo abandonaron. ¿Por qué? Siguiendo espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Que no sea nosotros uno de estos. Buscamos santificar y salvarnos. Que es mucho mejor padecer aquí por un tiempo do que en el infierno por una eternidad. El padecer aquí, nos ganamos la vida eterna. Al querer vivir nuestra vida aquí, no renunciar a lo malo, es perder la vida eterna. Quiere decir, si sufrimos aquí por un tiempo, gozaremos para siempre. Y si queremos disfrutar de aquí, gozar por un tiempo, padecemos por siempre. Y así podemos examinar nuestra vida e ir adelante al encuentro del Salvador. Hermanos,
Le agradezco a ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros. Y como dijo al comienzo, comparten, porque compartir también es evangelizar. Muchísimas gracias a cada uno por nos acompañar. Ustedes que nos siguen a través de la emisora 98.7, Radio San Lorenzo FM, tanto por las ondas de la emisora y también por la página. Gracias por estar con nosotros. También ustedes que nos acompañan a través de la página Rescate Apologética Católica, de cualquier parte del mundo que sea. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, estar ahí a esta hora de la mañana. En mi país son las 6:42 de la mañana, tempranito, el día empezando a apuntar, pero así es. Muchísimas gracias. Que todos tengan un buen día. Y hasta la próxima, si así Dios nos permite. Y nos despedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.